Hola queridos padres, pues nos vemos nuevamente aquí en este video, donde vamos a dar continuidad a lo que fue el tema del mes anterior. Comenzamos a ver lo que eran los mandamientos. Vamos a seguir con el mismo tema en este video, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para poder comenzar. Entonces decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de poder conocer un poco más de lo que es tu palabra, Señor, de lo que es lo que tú quieres para nosotros. Ponemos en tu mano, Señor, estas actividades que vamos a hacer, este video, para que llegue a todas aquellas personas que lo necesitan. Todo lo ponemos, Señor, en tus benditas manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, como les mencionaba, vamos a dar continuidad a lo que era el tema de los 10 mandamientos. En el video anterior, pues, tratamos los primeros 4 mandamientos, que eran el mandamiento número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomar el nombre de Dios en vano. Número 3, santificar las fiestas. Y el número 4, honrar a padre y madre. Pues mencionamos la forma en cómo nosotros podemos cumplir estos mandamientos y la forma en cómo faltamos a ellos. Vamos a continuar pues con lo que restan de los siguientes 6 mandamientos. Pero antes, pues recordarles que pues vamos a comenzar lo que es el tiempo de Cuaresma. Estamos próximos en el momento que estamos grabando este video, pues ya estamos próximos al miércoles de ceniza. Recordarles lo que es la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma pues es un tiempo de preparación, 40 días. Sin contar los domingos. Sin contar los días domingos. Comienza con el miércoles de ceniza hasta el Viernes Santo. Son 40 días sin contar los días domingos, en lo cual pues la iglesia pues nos llama a lo que es el ayuno, la oración y la limosna. Pues tratemos de seguir todo lo que la iglesia nos pide para vivir de mejor manera lo que es este periodo de preparación antes de lo que es la Pascua. La Pascua. Y la Cuaresma, como lo decía, dura 40 días y esto pues es en memoria a los 40 días que Jesús pasó ayunando en el desierto antes de comenzar su ministerio. También la Cuaresma nos recuerda los 40 días del diluvio antes de que Dios renovara el mundo y los 40 años en los cuales los israelitas pues pasaron vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. O sea que 40 es un número bastante significativo en nuestra fe y estamos, como lo decía David, llamados a vivir pues más en oración, más en sacrificio, más también en compartir. ¿Verdad? Así es. Podemos hacer como un pequeño plan en familia durante esta temporada de Cuaresma donde podemos ofrecer algunos pequeños sacrificios, ¿verdad? Como renunciar a una comida o alguna actividad que no sea agradable o favorita, que lo podemos hacer por la conversión de mis hijos, de mi esposo, de nosotros mismos o también por las ánimas del purgatorio. Podemos también renunciar pues si nosotros queríamos comprarnos algo que a nosotros nos gustaba, pues una forma de poder cumplir con esto que la iglesia nos pide, pues renunciar a eso y ese dinero que nos íbamos a gastar en algo para nosotros, pues donarlo en caridad. También podríamos en familia hacer como más prácticas espirituales. Si estamos orando 5 minutos, pues orar 10 minutos, tomar una misa adicional a la semana, pero no sé, hacer algo más espiritual también en familia o de forma individual. Personal. Como lo había mencionado David, pues el mes de febrero vamos a continuar con lo que es las lecciones de los mandamientos. Este mes vamos a estudiar como lo ven acá,
el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno y 10º mandamiento. Vamos a conocer también el santo del mes, en este caso San Pablo Miki y los compañeros, que su fiesta fue el 6 de febrero. Cosas que estamos invitados a hacer este mes, pues se nos invita a ir a misa. El 3 de febrero, pues fue la fiesta de San Blas, y esa fecha pues se celebra lo que es el patrón de las enfermedades de la garganta, pues se nos invitaba o se nos invita en próximas ocasiones, en próximos febreros, a poder consagrar nuestra garganta en una fiesta como esta. Y también una actividad que puede ser compartida en familia, pues dice disfrutar un poco de sushi en honor a los 26 mártires de Japón, en este caso de San Pablo Miki y sus compañeros. ¿Pero quién fue Pablo Miki? Que San Pablo Miki fue, como se puede ver en la imagen, pues él tiene rasgos asiáticos, y en efecto pues era un monje japonés. Nació por el año 1500 y fracción, en lo que era el imperio japonés. En ese tiempo pues había pues cierta tensión entre lo que eran tensiones políticas y religiosas entre los japoneses y pues algunos cristianos que recién habían llegado. Pues San Pablo Miki era hijo de nobles japoneses, o sea que él tenía la opción a convertirse en samurái, que era un título que solo era reconocido para personas de alta jerarquía, que tenían el linaje de samuráis. Pero él renunció a todo eso al convertirse al cristianismo. Pues el emperador prohibió lo que era el cristianismo dentro del imperio japonés. Entonces mandó a perseguir a los cristianos. Entre ellos pues habían 26, y entre ellos estaba San Pablo Miki. A ellos, cuando los arrestaron, la historia cuenta que les cortaron las orejas como una falta como una señal de falta de respeto, y los hicieron deambular por las calles, andar por las calles. Pablo Miki pues se destacó entre la multitud porque muchos lo reconocieron como un hijo del noble. Los 26 cristianos, incluyendo San Pablo Miki, anduvieron más de 600 millas entre varias ciudades, y se les pedía mientras ellos andaban que abandonaran su fe para poder ser salvados. Cuando llegaron a una ciudad, Nagasaki creo que se llamaba la ciudad, fueron crucificados como lo fue Jesús. Y Pablo Miki dio un último sermón estando en la cruz, en donde dijo que él había nacido en Japón y que estaba siendo crucificado por ser cristiano. Y luego perdonó a sus enemigos y les dijo que él obedecía a Jesucristo y que por el ejemplo de Cristo él los perdonaba y que no los odiaba, y que además le pedía a Dios que tuviera piedad de ellos, y decía que también esperaba que su sangre cayera sobre sus semejantes como una lluvia fructífera. Cuenta también la historia que estando los 26 cristianos crucificados cantaron o hicieron el cántico de Zacarías, y luego los soldados esperaron que ellos terminaron y luego los ejecutaron con una lanza. Los testigos pues quedaron impresionados por la fe, la fuerza y la devoción de estos hombres. Después de esto pues pasaron 200 años más donde el cristianismo fue prohibido y perseguido en lo que fue el Japón. Tiempo después pues llegaron nuevos misioneros, y pues para sorpresa de ellos pudieron encontrar todavía algunos indicios de lo que eran estos mártires y algunos cristianos que habían seguido en la fe en secreto. Entonces pues a ejemplo de San Pablo Miki pues estamos llamados a dar nuestra vida por Jesucristo y lo que es el Evangelio. Así es. Bueno, aquí les mostramos en este momento los temas que nos propone la guía para padres, para que conversemos en el coche cuando vayamos con nuestras familias. Estos temas pues están relacionados con las lecciones que
comentamos cada mes y que son propicias para poder conversar con nuestros hijos acerca de los temas que se están dando y de una manera un poco más, como más sencilla, podríamos decir, y que traen pequeñas acciones que nos pueden ir ayudando a fomentar nuestra fe. Pues este es, en el libro, en la guía para padres, pues aparece la imagen que ustedes están viendo en pantalla. ¿La pueden recortar? Esa se puede recortar y ustedes andarla en el coche o tenerla en casa. Y pues para que les sirva como un recordatorio, una guía que lo pueden discutir con sus hijos. Pues aquí les menciona lo que son los 10 mandamientos. Bueno, sería del 4º al 10º mandamiento. Cómo debemos amar a nuestro prójimo, y pues nos da algunas guías, ¿verdad? También un recordatorio de lo que es el santo del mes. Y pues esto puede ayudarlo a propiciar la conversación, ¿verdad? Entre ustedes y sus hijos. Bueno, las lecciones del mes de febrero, pues vamos a leer la lección número 8, que hablan acerca del 5º y el 6º mandamiento. Que el 5º mandamiento es no matarás, y el 6º mandamiento es no cometerás actos impuros. Luego, la lección número 9 abarca lo que es el 7º al 10º mandamiento. El 7º mandamiento es no darás falsos testimonios ni mentirás. El 9º, no codiciarás la mujer o el esposo de tu prójimo. Y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. En esto nos vamos a enfocar en el estudio de las lecciones de este mes. Comenzamos con las preguntas de inicio. ¿Alguna vez le han mentido? ¿O alguien ha mentido sobre usted? ¿Cómo lo hizo sentir? Realmente es muy probable que a todos nos hayan mentido. Todos nos hayan alguna mentido. Vez, y que hayamos también mentido de alguna forma. Sobre, que nos hayan mentido sobre nosotros. Esto es algo que normalmente es muy común, empezar a decir cosas de alguien más sin conocerlo. Y cuando nos damos cuenta de que se ha dicho algo sobre nosotros, pues muchas veces nos sentimos o sorprendidos o defraudados, porque decimos, ¿cómo pueden decir eso de mí si no me conocen? Incluso se siente peor cuando esa mentira viene de alguien que uno conoce. O que uno quiere también. Entonces, ahí es donde viene, como decía, la decepción. Entonces sí, se siente feo. ¿Por qué cree que las personas de todo el mundo y en diferentes religiones tienden a reaccionar de la misma manera en estas circunstancias? Esto es algo universal. O sea, la mentira en ninguna religión o en ninguna cultura alrededor del mundo es aceptable. O sea, la mentira es mentira. Es una falta a la verdad. Entonces, está dentro de nuestra propia naturaleza el conocer el valor de la verdad y la falta que representa, pues, una mentira. Pero los mandamientos del 5º al 10º nos enseñan que cosas como mentir, asesinar, robar y engañar son malas. ¿Podemos saber estas cosas a través del uso de la razón? Yo digo que sí, porque todos los seres humanos nacemos como con esa ley natural, como con ese sentido, no sé si sentido común la palabra, pero podemos a cierta edad diferenciar lo que es correcto y lo que no. Sí, es conciencia. Conciencia. Dios mismo ha infundido en el ser humano lo que es la conciencia. A través de la conciencia, pues nosotros sabemos discernir entre el bien y el mal. Entonces, independientemente de si una persona es cristiana o no, uno sabe muy bien desde pequeña edad, uno ya cuando tiene uso de razón, ya sabe que mentir es malo, que robar es malo. Entonces, igual es algo que viene de Dios también, pero que a través del raciocinio, del uso de la razón, pues podemos llegar a estas mismas conclusiones. Sí, hay grupos que, como lo mencionas, no son cristianos, pero que socialmente han establecido leyes de convivencia o normas de convivencia en donde mentir, asesinar, robar, engañar,
pues no son aceptadas, por lo tanto son malas. Entonces, la respuesta es sí. ¿Puedes volver, por favor? Los 10 mandamientos para nosotros, pues, tienen sentido porque prohíben ciertas actitudes que no son agradables a los ojos de Dios, porque dañan esa relación que nosotros establecemos con Dios, son contrarias a la voluntad. Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros, a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y por lo tanto nadie a través de una mentira, de un robo, un engaño, le hace bien a otra persona. Al contrario, lo daña. Por lo tanto, esto no es agradable y como que no obedece a eso que Dios espera de nosotros. Ese comportamiento de dañar no solamente a otros, sino también la relación que nosotros podemos tener con Dios a través de estas acciones que estamos mencionando en este momento. Ok. Pues para profundizar un poco más en lo que son estas preguntas y que ustedes pues lleguen a sus propias conclusiones, los invitamos a que lean la lección número 8, que está en la página 277 de la guía para padres, y la lección número 9, que está en la página 280, igual de la guía para padres. Como lo hemos mencionado antes, puede poner pausa en este momento, hacer la lectura leerla y luego continuar con el video, o seguir con el video y luego tomarse el tiempo con sus hijos para poder hacer las lecturas. Ahí están las páginas marcadas 277 y 280 en el libro Guía para Padres. Ok, hablemos de lo que es la vida. La vida. ¿A quién le pertenece la vida? Pues todo lo que hemos estudiado hasta el momento nos muestra que realmente no nos pertenecemos a nosotros mismos, aunque nuestra cultura, la sociedad, todo lo que está allá afuera, casi todo, nos indica que, o nos invita a que nos respondamos a nosotros mismos, pero realmente la vida es un regalo de Dios. Realmente el mundo nos está enseñando de que es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me parece, pero realmente nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida ha sido dada por Dios, igual a Él le pertenece. No somos soberanos dentro de lo que es el dominio de nuestra propia existencia. No fuimos creados por nosotros mismos. Tenemos un creador al cual nosotros mismos le pertenecemos. Nos podemos dar cuenta cómo la vida es un regalo a través de momentos que tal vez hayamos vivido. Por ejemplo, yo creo que a todos nos marca el nacimiento de un hijo, y más el nacimiento del primer hijo. Sí. O sea, es algo que es difícil de explicar con palabras. Es un sentimiento tan grande, tan bonito. Y uno recuerda cuando con sus padres le decían, cuando tengas un hijo vas a entender. Y realmente es en ese momento donde uno se da cuenta de todo el amor que los padres tienen por uno, de valora el sacrificio, regaños, no sé, todo, pero es ahí. O como cuando alguien también se ha recuperado de una enfermedad grave o de un accidente, o sea, vemos que la vida es un regalo. Yo creo que todos hemos experimentado. Cuando alguien ha estado cerca o ha tenido experiencias cerca de la muerte, pues llega a valorar más lo que es la vida. Sí, y nos damos cuenta en este momento de que esta pandemia ha venido, cómo esa enfermedad ataca a cualquiera, o sea, independientemente si tiene dinero o no tiene dinero, si es joven o si es un poco mayor, o si es de cierto país o de otro país, no, y nos damos cuenta cómo Dios al final nos ha regalado la vida y cómo nos ha permitido. Vemos atrás y yo creo que todos tenemos un momento en donde nos hemos dado cuenta que hemos sido deseados por Dios y que somos especiales realmente. Realmente, no sé ustedes que nos ven a través de este video si han tenido la experiencia, pero a nosotros en lo particular, pues sí, nos ha tocado vivir la pérdida de personas que hemos conocido, pues algunos familiares de algunos amigos muy cercanos, de los cuales pues han fallecido en los últimos meses, y realmente nos ayuda a valorar realmente lo que es nuestra vida. Entonces, pues sí, nos llega, nos toca y nos lleva a reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestra propia existencia y valorar lo que realmente tenemos.
la salud, por ejemplo, la salud no tiene precio. Aquí hay una pregunta de la cual creo que hemos hablado en la diapositiva anterior, pero ¿quién o cuál es la fuente de todo lo bueno en su vida? Pues para nosotros que creemos en Dios, vamos a decir que todo lo bueno viene de Dios. Es fácil caer en esa forma de que tenemos cosas buenas porque lo merecemos, o porque somos buenos, o porque me he esforzado, o porque yo trabajo duro y realmente me lo merezco, pero esta realmente sería una respuesta como llena de orgullo. Es importante que nosotros cultivemos la gratitud, que cultivemos la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos, desde nuestras propias vidas hasta las comodidades que podemos estar experimentando en este momento, hasta nuestras pruebas, porque realmente no solo podemos hablar de lo bueno, sino las pruebas y aquello que hemos superado, pues son dones que vienen de Dios, todo aquello que nos hace crecer, todo aquello que nos ayuda a ser mejor, a replantearnos como las metas que quiero tener en la vida. Y los mandamientos realmente del quinto y sexto fluyen de aquí. El quinto mandamiento es, como lo habíamos mencionado, no matarás. Pues la forma más práctica de ver o la forma que más rápido se nos viene a la mente cuando oímos de este mandamiento es quitarle la vida a otra persona. Pero no se limita a eso. El mandamiento pues abarca mucho más. Mucho más. Que es tan solo quitarle la vida a otra persona. Hoy en día pues hay una lucha entre lo que nos dice la iglesia y pues muchos movimientos que hay dentro de la sociedad por lo que es el tema del aborto, por ejemplo. La eutanasia. La eutanasia también. El aborto pues ya todos sabemos que es quitarle la vida a un ser que aún no ha nacido todavía, pero como nosotros lo vemos, es un ser que ya está vivo. Es un ser humano ya creado. Y desde el momento en que el óvulo fue fecundado, pues ya hay una persona. Y esa vida ya no le pertenece a nadie, es una creación de Dios y le pertenece a Dios. Entonces, como cristianos, pues nosotros no podemos permitir pues que una vida pues se pierda. Entonces, el quinto mandamiento pues abarca también lo que es el aborto, va en contra del quinto mandamiento. El quinto mandamiento es que explícitamente la mayoría lo entiende como solo quitar la vida deliberada a una persona, pero también el quinto mandamiento abarca el hecho de matar espiritualmente a otros. Con chismes nosotros podemos matar espiritualmente a una persona, le podemos hacer mucho daño con palabras y pensamientos de odio, también podemos hacerlo. Si con nuestras palabras o acciones nosotros llevamos a pecar a alguien más, estamos cometiendo este pecado. Sí, porque vaya, por ejemplo, mucha gente tal vez no le quita la vida a la persona, pero le hace la vida un sufrimiento, le hace la vida miserable. Entonces igual está vivo físicamente, pero en su ser, en su alma, pues lo están haciendo miserable. Y muchas veces gente bajo este sufrimiento pues desea morir realmente. Y hay mucha gente que realmente llega al suicidio por la forma en como otra persona lo puede están tratando. En este mandamiento de no matarás, nosotros estamos llamados realmente a mantener la vida y la dignidad de la persona humana, desde la concepción, como lo mencionabas, hasta la muerte. La muerte natural. Incluye respetar el alma de los demás también y no llevarlos a pecar, porque muchas veces nosotros somos motivo de pecado. Respetar también nuestra propia salud, porque
muchas veces actuamos de forma irresponsable. Sabemos que tenemos que evitar, por ejemplo, y volvemos con el tema del coronavirus, nos exponemos de forma deliberada al riesgo de poder ser contagiados o de contagiar a los demás. Ahí estamos cometiendo este pecado. Sí, Estamos actuando de forma desordenada. Alguien también dice, no, yo confío en que me voy a sanar, pero se siente mal y no visita a un médico. Dios dio los dones de la ciencia, de la sabiduría, y los médicos son instrumentos por los cuales Dios también actúa, ¿verdad? Entonces busquemos. Tenemos que cuidar nuestra propia salud también y los demás, proteger a los ancianos, no descuidarlos, a los moribundos, y respetar también las áreas científicas, cuando la ciencia ahora está muy avanzada, pero yo creo que si somos personas que estamos, o que las personas que están involucradas son cristianos, deben respetar también la dignidad de lo que, si están están haciendo investigación en personas, de ellos a través de sus estudios, ¿verdad? El hecho también, por ejemplo, de manejar bajo los efectos del alcohol, en estado de ebriedad, por ejemplo. Estoy poniendo en riesgo mi vida. Y la de otras y no solo la mía, también, sino de otras personas que andan manejando por las calles también. Mucha gente dice, no, si yo manejo mejor cuando ando entonado. No es cierto. Es mentira, es una mentira. Y hay hay infinidad de estudios que demuestran que bajo los efectos del alcohol la reacción pues disminuye. Entonces, eso es poner en riesgo nuestra vida. Y así podemos poner muchos ejemplos. Como nos estamos dando cuenta, el mandamiento no matar es sumamente amplio y lo estudiábamos y yo me encontraba con algo que me llamaba la atención, y es algo que yo he hecho. Es como cuando alguien no me gusta en una circunstancia, o tal vez alguien me cae mal, o de repente el jefe nos dio una orden, o ojalá que le pase algo. Deseamos ese mal, y cuando yo le he deseado en mi corazón el mal a otra persona. El mal a otra persona. Ojalá que vaya y choque con su auto. No, estamos cometiendo este pecado. Y como les digo, son cosas que de repente uno lo hace por emoción, por impulso. Pero sí, yo soy sincera, lo he deseado. En algunas ocasiones no me ha gustado ciertas circunstancias con alguien y he pensado, ojalá que algo le pase. No sé, ¿verdad? Pero sí lo he cometido. Y ahora que yo ya lo sé, pues es motivo para ir a hacer una confesión, el hecho de decir, bueno, deseé mal a otra persona. Lo que mencionaba Zoila es algo bien importante. O sea, los 10 mandamientos nos pueden servir como guía para hacer nuestro examen de conciencia antes de ir al sacramento de la confesión. Uno se compara contra los 10 mandamientos. Entonces, por esa razón es importante saber cuándo uno ha ido en contra de cualquiera de estos. Porque muchas veces creemos que no lo hemos hecho. Que no lo hemos hecho. En el caso de este mandamiento decimos, pero es que yo no le he quitado la vida a nadie. Pero nos damos cuenta que hay muchas maneras de incumplir el quinto mandamiento. Entonces, al momento de la confesión, pues nosotros tenemos que decirlo, pues falté a tal mandamiento por esto y esta razón. Ok. Dios es la fuente de toda la vida. Antes de formarte en el útero te conocía, antes de que nacieras te dediqué. Jeremías 1:5. Como lo mencionábamos, tenemos que defender la vida desde la concepción hasta su fin natural. Hemos sido pensados por Dios y Dios nos conoce desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Entonces es por eso que como cristianos tenemos que estar en contra de leyes, de acciones que van en pro del aborto. Ahora es como común que se hable del aborto como algo tan natural, que digan las mujeres, no, pues es que no lo quiero tener, es mi cuerpo. Y ya vemos que la vida es un don de Dios. Yo sé que hay circunstancias en donde las personas pueden decir, pero fue concebido bajo una circunstancia difícil. Bueno, y pues pida oración. Yo sé que ha de ser fácil hablarlo y vivir ha de ser pues más complicado, pero si somos personas cristianas tenemos que buscar ayuda, pero no pensemos en acabar con una vida, ¿verdad? Lo vemos aquí, desde antes de nacer, Dios ya nos conocía. El quinto mandamiento salvaguarda la dignidad de toda la persona humana.
El quinto mandamiento significa respetar no solo la vida física, sino también la vida del alma, lo que mencionábamos anteriormente. O sea, lo más fácil es pensar en quitarle la vida a una persona cuando faltamos a este mandamiento, pero no se limita a eso, sino que hay otras cosas. Y también hablamos del bienestar espiritual, el alma de la persona. Entonces, recuerden que cuando hablábamos, muchos de los videos anteriores, pues hablábamos de lo que es la vida también. Entonces, tenemos lo que es la vida física en este mundo, pero también está la vida eterna. Entonces, así como podemos tener muerte física, también podemos tener muerte de nuestra alma. Entonces, todo aquello que atenta a la muerte del alma también es en contra de este mandamiento. De este mandamiento. En Mateo 18:6, Jesús dice, quien quiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él tener una gran piedra de molino colgada alrededor de su cuello y ser ahogado en las profundidades del mar. Realmente Dios menciona, Jesús menciona acá lo importante de nuestras acciones, lo importante de dar vida a los demás a través de un ejemplo, a través de un consejo y no la muerte. No debemos dañar a otros con nuestro mal ejemplo. En el caso de los padres, la responsabilidad que tenemos de dar un buen testimonio a nuestros hijos. Debemos, los hijos son como esas piedras que hay que pulir. Somos nosotros los responsables del producto final que le entreguemos a Dios, porque Dios nos ha confiado a nuestros hijos. Y me llamaba la atención cómo a través del mal ejemplo nosotros podemos hacer pecar a alguien más, a usar drogas, no quiero ir a la iglesia, pues no vayas. No, tenemos que preocuparnos, como lo mencionaban ahí, no solo por su bienestar físico, sino también por su bienestar espiritual. Debemos tratar a las personas con dignidad, con respeto y caridad para que sus almas puedan florecer al máximo. Dejemos de practicar el uso de palabras duras los unos con los otros. Estamos acostumbrados como a no pensar en el sentimiento de los demás y a ser duros realmente, ¿verdad? Pensemos en que voy a tratar a los demás como quiero que me traten a mí mismo. Ok, pasamos a lo que es el sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio. El sexto mandamiento, pues, requiere que seamos puros en el uso de nuestra sexualidad. Y este es un tema sumamente, podría decir, delicado en este momento, en donde se habla tanto de libertad, de experimentar, de tantas cosas que están como desviándonos de este que es un mandamiento en donde estamos llamados a ser realmente puros, pues Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y a semejanza. Dios los diseñó, o Dios nos creó, mejor dicho, para ser un reflejo de la comunión íntima, libre y amorosa, ¿verdad? Que ellos tienen en la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pues Dios nos creó y nos dio como esa capacidad de ser reflejo de ellos aquí en la tierra. Toda persona humana nacemos con la vocación para amar y estar en comunión los unos con los otros. La actividad que se realiza o la actividad sexual fuera del matrimonio, en este caso, atenta contra este mandamiento porque es un abuso a ese regalo que Dios nos dio para poder estar en comunión. Y como les mencionaba, es un tema un poco como podría alguien escuchar y decir, ellos son jóvenes, pero son anticuados, o sea, hay que gozar la vida. Ahora, el tema del adulterio, cuando uno lo habla, dice, como que lo ven a uno como un poco fuera de moda, porque como ahora la tendencia es a que las personas tengan muchas parejas, a que incluso los casados compartan con otros casados. Es un desorden realmente. No digo que en toda la sociedad, pero algunas personas o algunos grupos tienden a ver esto como no normal. Bueno, es que en primer lugar la sexualidad pues es algo que dejó Dios. Pues cuando Dios dejó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, pues dijo que
sean fecundos y multiplíquense. Y dejó la sexualidad para este fin. Entonces, la sexualidad no es mala siempre y cuando se haga dentro de lo que es el matrimonio. Que exista respeto entre los cónyuges. Y que el fin sea, pues, la fecundidad. Lo que pasa, se falta a este mandamiento. O sea, cuando hablamos de actos impuros, cuando ya le damos otra inclinación diferente a lo que Dios ha estipulado. Pues hoy en día, este es un tema por el cual el demonio está entrando. La sexualidad hoy en día es algo, en todos lados la podemos ver. En la televisión, si ustedes ven los contenidos, todos llevan un grado de componente, sí, y hoy, bueno, anteriormente pues se limitaba a horarios que era para personas ya adultas. Hoy lo podemos ver en horarios. Incluso eran como sugestivos porque no mostraban, o sea, de repente sí se sabía que iba a pasar el acto sexual, pero ahora es tan explícito, o sea, todo es tan gráfico. Antes solo lo insinuaba. Hoy no, hoy es muy, muy gráfico. Y es un tema muy difícil, pienso yo, bueno, para tratarlo nosotros como padres, para tratarlo con nuestros hijos, pues es uno de los temas un poco más complicados de tratar. Es algo, al inicio es algo como incómodo, pero es algo que se tiene que hablar dentro del hogar. Pero también, no solamente es difícil de hablar con los hijos, también muchas veces es difícil de hablar entre esposos. ¿Por qué? Porque uno de los como acciones que atentan contra este mandamiento es la pornografía, que es algo de la que hablabas que está casi en todos lados. Entonces, hay parejas que quieren experimentar y se molestan si una persona no está de acuerdo. El hecho también se comete otra acción que que atenta contra este mandamiento, no es el hecho de la acción en sí misma, sino el desear en tu corazón. O sea, si yo deseo en mi corazón a otra persona que no es mi cónyuge, ya estoy cometiendo. No es el hecho de llevarlo a la acción o de consumarlo, podríamos decir. Es el hecho de desearlo también hace que se cometa este pecado. Entonces, este mandamiento nos llama a ser puros en este tema. Pues durante en el matrimonio, cuando nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, pues es una entrega. Es una entrega que hace uno de los que está contrayendo matrimonio, puede ser el esposo, se entrega a su esposa y su esposa se entrega a su esposo. Entonces, eso tiene que mantenerse de esa manera el resto de la vida, porque es una unión que una vez que ya se hizo y se ha consumado, no hay poder en este mundo que lo pueda separar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que ya no son dos personas, sino que son una sola. Entonces, todo lo que uno haga afecta al otro. Por ejemplo, vaya, si alguien comete adulterio, por ejemplo, y por cualquier razón se contagia de alguna enfermedad, lo mismo va a pasar con su esposa. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay algunas cosas que no podemos andar experimentándolas. O sea, son puertas que no tenemos que abrirlas. Entonces... y tener cuidado, como lo decías, porque realmente por este tema muchos matrimonios pues se separan. ¿Sí? Porque no se habla de la forma adecuada. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, recuerden, no cometerás adulterio. Adulterar es una persona que está casada y tiene relación con otra, pero no se limita ahí. Nuestro Señor Jesucristo fue bien claro
y dijo que el que desea en su en su corazón, corazón a otra mujer, pues ya ha cometido adulterio en su corazón. Pues debemos practicar la castidad. Para mantener o para poder cumplir este mandamiento, debemos cultivar la castidad. La castidad es una virtud, pues, que nos ayuda a controlar nuestras pasiones e imaginación, o sea, a no dejarnos llevar por todo aquello que de repente siento. Mientras yo no controle lo que siento, ¿cómo voy a poder darme a la otra persona? No puedo dar lo que no tengo. O sea, la castidad me permite a mí ordenar o poder controlar aquello. No, y no quiero que se entienda como reprimir, porque también los esposos pueden disfrutar de su sexualidad de una forma, Dios la dejó, Sí, pero no a no vivirla a una forma desordenada, sino una forma como de unión, de comunión. Entonces, pero la castidad, que se entienda como eso, como esa virtud que nos ayuda a controlar nuestras pasiones. Si nos dejamos llevar de repente por todo lo que sentimos o vemos o escuchamos, difícilmente vamos a poder vivir o disfrutar de una sexualidad ordenada. En pocas palabras, solo pudiendo controlar nuestra voluntad, somos libres de darnos como regalo a otro. Entonces la castidad, pues muchas veces lo entendemos que es como para alguna persona consagrada, pero no, también dentro del matrimonio pues podemos vivir lo que es la castidad en cuanto a lo que es el dominio, lo que hablaba del dominio de los impulsos, ¿verdad? Los deseos de la carne. En el matrimonio, un hombre y una mujer son una sola carne, lo que decías. En Mateo 19:6, Jesús afirmó, lo que Dios ha unido, ningún ser humano lo puede separar. Y por lo tanto, el esposo se debe a su esposa y su esposa se debe a su esposo. Y esto es un ejemplo claro, es como un reflejo de cómo Dios ama a su iglesia, ¿verdad? Y le es fiel a ella y se sacrifica por ella, lo mismo. Entonces, es un reflejo, como lo menciono, de que son uno solo. Vamos al séptimo mandamiento, que literalmente dice, no robarás. Aquí ya estaríamos pasando a la lección número 9, que está en el libro, en la guía para padres, en la página 280. Entonces, séptimo mandamiento dice, no robarás. Robar, pues entendemos como apropiarnos de algo que no es nuestro. Bueno, los pecados o de qué forma cumplimos o fallamos en este mandamiento, pues fíjense que no solamente es como tomar algo que no me pertenece. En nuestro trabajo, si yo no utilizo el tiempo de una forma productiva o no estoy cumpliendo con lo que debo hacer, también estoy robando. Si no hago un trabajo bien hecho por el cual me están pagando, entonces estoy robando. Es que a menudo asociamos el robo como con un crimen y nosotros no nos consideramos criminales. A nosotros mismos. Pero cuando nos examinamos nos damos cuenta que sí cometemos en algún esto. Momento, sí. Vaya, por ejemplo, alguien que emplea a otras personas y que no les dé un salario justo, pues está robando. Cuando también hago algo mal hecho, estoy robando porque tengo la capacidad de dar más y simplemente de forma deliberada no lo quiero hacer. Entonces también ahí estoy cometiendo este pecado de lo que es el no robarás. Como les menciono, entonces, no solo este mandamiento no solo se reduce a tomar objetos físicos, sino que también nos exige la práctica de la justicia y el amor hacia el prójimo. Cuando nosotros somos justos, ¿qué era la justicia? Dar al otro lo que se merece y lo que le corresponde. Como les mencionaba, no pagar el salario justo es un pecado contra este mandamiento. Dañar propiedades que no me corresponden o que no me pertenecen también. Desperdiciar recursos. El hecho de desperdiciar, decir, ay, si aquí hay mucho, pues lo voy a mal usar, también es algo. Cometer fraude también y esclavizar de cierta forma a otras personas también son actos. Retener el salario, por ejemplo, a una persona que ha hecho el trabajo, pues todos trabajamos por una paga, porque es el medio que nosotros utilizamos para poder proveer a nuestros hogares de todo aquello que necesitamos.
Entonces, en el momento que nosotros retenemos el pago de alguien, pues prácticamente le estamos robando. Entonces, no es... Lo limitamos no es de tener opciones de mejor calidad de vida, de poder alimentarse, de poder vestir o de poder tener un refugio. Entonces, eso. El destino universal de los bienes. La tierra y todos sus frutos pertenecen a todas las personas. Y pueden decir, no, pero lo que yo tengo es mío. Sí, es cierto. Pero uno de los grandes desafíos de este mandamiento es que nosotros podamos ver que las cosas de la tierra sí tienen un dueño, ¿verdad? Y que nos permiten para hacer un sustento, pero el derecho a la propiedad privada podríamos decirlo, es un derecho legítimo, pero este derecho no anula tampoco el derecho universal que tienen las personas de todos los bienes, es decir, estamos llamados a compartir. Ahora, si yo lo tomo de forma abrupta y de forma, ¿cómo te podría decir? ¿Cuál sería la palabra? Que te lo arrebato, sí estoy cometiendo robo, pero si yo por necesidad voy y tomo algo y no puedo decirte en ese momento porque tengo hambre y tomé algo de tu comida y no te lo dije, no estaría cometiendo el robo, porque lo estoy haciendo por necesidad. Y bajo el destino universal de los bienes, yo puedo tomar de tu comida lo que necesito. Lo que necesito para poder sobrevivir en ese momento. Y no estaría cometiendo el pecado del robo. Pero con eso tampoco quiero que se malinterprete en que yo puedo ir a usar las cosas de los demás. No, está el derecho de propiedad privada, pero si es por necesidad, entonces yo puedo usar su comida, su vestido, sin yo decirle, o no sé, en otra ocasión, su vivienda, o no sé. Sí, es algo así como la legítima defensa también en el quinto mandamiento. Ya no salimos del quinto mandamiento, pero ahorita se me vino a la mente. La legítima defensa, cuando por ejemplo yo, para salvaguardar mi vida o la vida de mis seres queridos, tengo que recurrir a ese que sería la última, el último recurso, por ejemplo, y no me quedó más opción que quitarle la vida a otra persona, pero estoy defendiendo mi propia vida o la vida de mis seres queridos. Entonces ahí yo no estaría faltando a este quinto mandamiento. Entonces, algo similar es con esto del destino universal de todos los bienes. Si yo no tengo otra opción, ya estoy muriendo de hambre, por ejemplo, y hay algo que yo puedo tomar para cubrir esa necesidad que yo tengo, entonces no se estaría faltando a este sin perder de vista el respeto de que ese bien a la propiedad privada. No es tuyo. Sí, correcto. Porque si lo mal usamos, lo desperdiciamos, ahí sí ya estaríamos. Sí, y solo tomar aquello que necesito, no más. Ahora, si no tengo porque soy haragán y no trabajo, ahí ya sí lo estoy cometiendo ahora. Pero si por necesidad, y recalcamos, si por necesidad, por una circunstancia que no pudimos controlar, me veo obligado a tomar un poco de comida que no es mío, algo de dinero para poder salir de un lugar, es aceptable, pero por necesidad. Pero si porque no trabajo y porque no quiero y porque soy haragán lo hago, entonces ahí ya es otra cosa. Ahí sí ya sería pecado. Vamos ahora al octavo mandamiento y es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento no solo nos hace responsables pues, de hablar con sinceridad al dar testimonio de la vida de otra persona, sino que nos ordena a dar testimonio de la verdad misma. Y fíjense que realmente caer en este pecado es sumamente sencillo porque muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. A veces somos como bien emocionales y decimos, ay, qué mal me cae esa persona. ¿Recuerdan que les preguntábamos al inicio cómo nosotros nos sentimos al enterarnos de que alguien dijo algo sobre nosotros y decimos, pero si ni me conoce? A veces hablamos de personas sin conocerlas y les mencionamos aquella cantidad de cosas y realmente sin ser verdad. Y este mandamiento nos llama a que demos testimonio de la vida de los demás bajo la verdad misma. Y lo mencionabas anteriormente. Muchas personas son sensibles y un falso testimonio puede
acabar con su parte espiritual, o sea, puede ¿no? dañarlos de tal forma que puede, como lo mencionabas, incluso llevar hasta quitarse la vida, No, incluso dañar su reputación. la reputación, y la cosa que tiene que ver con la reputación es que por mucho que nos retractemos después, No. difícilmente vamos a poder como restituir la reputación de una persona. Es que ya se dañó. la reputación de la persona es como que yo rompa en muchos pedacitos esta página y la tire. Se va a esparcir porque un chisme o una habladuría se esparce tan fácilmente. Y yo después, aunque quiera formar esa página, y puede ser que recoja todos los pedazos, pero van a quedar las grietas. Y aunque le ponga tape y trate de reparar, ya no va a quedar la hoja. No va a quedar igual, no va a quedar íntegra, porque la reputación se dañó. Entonces, el octavo mandamiento, pues va en contra de la verdad. Y una ofensa contra la verdad, pues es muy grave. Porque incluso el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él se compara con la verdad. Entonces, es una ofensa hacia el mismo Jesucristo, cualquier falta a este mandamiento. Vemos también casos de muchas personas que pasan presas muchos años a causa de un falso testimonio. Pues vemos que un falso testimonio puede dañar realmente a una persona. Muchas veces no lo creemos, pero sí, o sea, es algo grave. Grave. En el ensayo menciona algunas palabras específicas o algunos nombres de cómo podemos nosotros faltar a este mandamiento, y está el perjurio. El juicio precipitado, que es asumir lo peor de los demás sin una buena razón, es lo que les mencionaba, juzgarla solamente por las apariencias. Está el otro, la detracción, que es decir las fallas de los demás sin necesidad, o sea, mencionar que esa persona tal vez bebe alcohol y nadie me lo está preguntando, pero yo lo quiero decir, o tuvo cierto, o no sé, las debilidades, cosas que... Los defectos de los demás sin necesidad alguna, y tal vez nadie me los está preguntando, y yo, que no soy quien debo de decirlos, los menciono. Y muchas veces, fíjense bien, la persona está llena de muchas virtudes, muchas virtudes. Tal vez tiene un defecto, y hay muchas personas que lo que recalcan es aquel defecto que la persona tiene. Y no vemos todas las virtudes que él tiene. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo. Yo tenía en un grupo de la iglesia que yo pertenecía allá en nuestro país, pues teníamos en Honduras, pues teníamos un hermano que él pues a muchas personas les caía mal, tenía una tendencia, ¿verdad?, a caer mal. Pero sin embargo, era una de las personas que siempre estaba presta a ayudar a los otros. Él nunca decía que no. Si uno le pedía ayuda, él buscaba la forma de cómo poderlo ayudar a uno. Entonces, era una gran virtud que él tenía. Los defectos realmente eran pocos en comparación de las virtudes que esa persona tenía, pero las personas siempre le recalcaban aquellos defectos que él tenía. Y mire que es pecado. Detracción. Es algo pecado nuevo que aprendí hoy. Se llama detracción, el mencionar los defectos o fallas de los demás sin necesidad alguna. Entonces, siempre tratemos de ver lo bueno de las personas. Todos tenemos cosas buenas. Todos tenemos cosas, así como todos tenemos defectos, porque somos seres humanos y somos seres imperfectos. En la oración, o sea, que Dios nos ayude a superar esos defectos. Entonces tratemos de ver aquello bueno que las personas tienen, siempre. Otro de las acciones que van contra este mandamiento es la calumnia, que ya lo mencionábamos, que es dañar la reputación de los demás hablando. Y fíjense alardear excesivamente, o sea, el hablar de mí de forma excesiva, que yo soy muy buena, que yo soy aquí, o sea, y hablarlo de forma excesiva, alardear, estamos cometiendo este pecado, aparte de que es una muestra de un orgullo muy alto, ¿verdad? Es pecado contra este mandamiento, y eso lo pueden encontrar ahí en el ensayo. Son cosas que me llamaron mucho la atención, ¿Qué estamos invitados a hacer para poder cumplir este mandamiento? Pues a defender la verdad siempre, aunque no sea difícil,
a guardarnos cosas que, que los demás no quieren que se sepan de ellos o que no nos corresponde darlas a conocer. Por ejemplo, cuando nos sentimos tentados a hablar algo de los demás, pues callar. Hay veces que del mismo cónyuge decimos cosas y somos imprudentes. Entonces, como ser un poco más discretos o pensar un poco más antes de hablar y hacerlo. Defender, si nosotros sabemos que lo que se está diciendo no es cierto, pues defender la reputación de los demás. En darle chance también a las personas de conocerlas y no de asumir lo peor de los demás. No dejarnos llevar por las apariencias, tratar de conocer a las personas y sobre todo defender la verdad. Como ya lo decía David, Jesús en el Evangelio mencionaba que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hacer honor a esa verdad. Y siempre en el Evangelio dice que la verdad viene de Él y todo lo que va en contra de la verdad viene del demonio. Entonces, creer eso, ¿verdad? Y hacerlo vida. Vamos a la otra diapositiva. El 9º mandamiento, pues es: no codiciarás a la esposa o esposo de tu prójimo. Recuerden que ya cuando hablamos de una esposa o esposo es alguien que está consagrado a otra persona. Entonces debemos de respetarla como tal. No debemos codiciar a aquella persona que ya ha sido consagrada a otra persona. Ese mandamiento, estos mandamientos, los dos, dicen no codiciar, ya sea el cónyuge o los bienes del prójimo. Entonces, prohíben básicamente la envidia, ese deseo excesivo de poseer lo que el otro tiene. Ojo, no es pecado querer una vida mejor. Ajá. O sea, querer, por ejemplo, querer bienes materiales no está mal. Por ejemplo, yo querer una casa, por ejemplo, querer un auto, eso no es malo. Ahora, querer la casa de mi prójimo ya es diferente. Querer el carro de mi prójimo ya es diferente. Es que eso implica que querés que algo le pase o querés hacerle daño, porque yo puedo decir, me gusta la casa de mi amiga, está en venta y puedo comprársela, pero desearla de forma tal que espero que algo les pase y quedarme yo con su casa de una forma inapropiada, eso estaría en codiciar los bienes de mi prójimo, ¿verdad? Y como lo decías, no está mal que desear estar mejor. El hecho de decir, me gustaría tener una casa más grande, está bien, pero ser agradecidos y valorar lo que en este momento tenemos, porque el hecho de no reconocer lo bendecidos que somos en un momento determinado, y como lo decías, solo ver tal vez lo malo y compararme, decía el texto que la comparación es el ladrón de la alegría. Cuando no podemos manejar la comparación o cuando esa comparación ya empieza a hacernos infelices, hay que tener mucho cuidado porque estamos cayendo ya en estos pecados de codiciar los bienes ajenos o el cónyuge de mi prójimo. Entonces, tener cosas materiales pues no es pecado, o sea, desear cosas materiales no es pecado. Ahora, cuando ya es un deseo desordenado por poseer cosas, ahí es donde viene el pecado. Vaya, por ejemplo, está relacionado con lo mismo. La naturaleza humana, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado, por ejemplo, a los hombres es normal que les gusten las mujeres, o sea, que sienta atracción hacia las mujeres. Eso es parte de la naturaleza. Admirar la belleza, por ejemplo, de una mujer no es pecado. Ahora, desear en su corazón a una mujer, ahí es donde está el pecado. Lo mismo la mujer, pues la mujer, la naturaleza es que la mujer sea atraída por el hombre. Ahora, que ya una mujer desee a un hombre, ya es pecado. Un hombre que es, ya es casado, por ejemplo, que ahí estaría faltando a este mandamiento. El 9º y el 10º mandamiento
El 9º mandamiento enseña a que debemos ser fieles a nuestro esposo o esposa. Y el 10º mandamiento enseña a que debemos estar agradecidos por los regalos que Dios nos ha dado. Como lo mencionaba al inicio, estamos llamados en estos 2 mandamientos a poder reconocer, ¿verdad?, que Dios nos ha bendecido con la persona que nos ha puesto al lado. Y como las cotidianidades, los afanes de la vida, a veces solo nos hace ver los defectos de mi esposo o los defectos, el esposo solo ve los defectos de la esposa también. Tomémonos el tiempo para decir, Dios me dio esta mujer, yo por qué la elegí, yo por qué elegí a este hombre, Dios por qué lo puso en mi camino. Y veamos y vamos a darnos cuenta de que poseemos pues nuestro complemento al lado. Vamos a tener diferencias en el matrimonio, sí, pero esas diferencias no significan que yo voy a desear cambiar a mi esposo todos los días o que sea otro todos los días o que gane más dinero. No, porque también el hecho de desear de esa manera está bien, como lo decíamos e insistimos, no está mal querer estar mejor, pero esforzándonos, a través de acciones que son honestas. Eso está bien, pero querer tener más a través de acciones incorrectas, dañando, mintiendo, robando o haciendo mal a los demás, ahí ya no. Ahí donde está la falta. Con estos mandamientos entonces tenemos que aprender a cultivar la gratitud. La gratitud, pues, hacia el cónyuge, la gratitud hacia otras personas, la gratitud hacia Dios mismo. Nuestra cultura, a menudo se nos enseña a querer tener más y más y más, pero la gratitud nos pone en una relación adecuada con Dios, con los demás y con la creación. La gratitud nos ayuda a poder disfrutar. Cuando nosotros somos agradecidos, podemos disfrutar. El no tener gratitud, podemos tener muchas cosas, pero no nos vamos a sentir plenos. Qué bonito es agarrar el carro y decir, vamos a dar un paseo y disfrutar el paseo y no decir, ay, es que este carro que todo le suena o que, no sé, aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos y esforcémonos por de repente tener algo mejor y todo va a fluir de mejor manera, pero aprendamos a ser agradecidos. Vamos a discutir un poco lo que es el arte sacro. La primera pregunta pues es, ¿qué ve que pasa en esta obra de arte? Pues vemos lo que yo puedo observar, pues algunas mujeres, algunos niños. En la parte de atrás se puede observar como soldados. Sí, como soldados que persiguen a otras personas. Vemos, pues lo que me resalta bastante, pues es la forma en cómo la mujer le está tapando la boca a uno de los niños y está asustada. Está asustada realmente. Y yo asumo de que el niño que ella tiene en los brazos, la de camisa amarilla, pues está como sin vida. Sí, correcto. ¿Sabes cómo se llama la obra? Ok, la obra se llama La masacre de inocentes, de François Joseph Neves. Pues las expresiones en la cara, pues podemos ver, ¿verdad? Algunos de tristeza. Miedo. Miedo, sí, correcto. Sí, algo. ¿Cómo lo hace sentir esta obra de arte? Pues realmente a mí me conmueve por el hecho de como la tristeza con la que esa madre, asumo que su madre está sosteniendo a su hijo en sus brazos. Y la otra, el hecho de que no quiere que la encuentren, o sea, me hace como sentir esos sentimientos a mí y no, ha de haber sido un momento muy difícil, realmente me conmueve. A mí me conmueve esta obra de arte y ver cómo pueden verse en sus caras las expresiones de lo que están viviendo en ese momento. La masacre de los inocentes fue ordenada por Herodes en un intento egoísta de preservar su propio poder. ¿Cómo simboliza esta pintura, en cierto modo, el resultado de todo pecado? Pues realmente
es la muerte, ¿no? Ujú. Todo el pecado, el camino del pecado es muerte. Y realmente muchos pecados de lo que nosotros cometemos son resultado del egoísmo, son resultado de querer siempre solo mi bienestar e importarme ese momento y preferir nuestros propios deseos a lo que realmente Dios quiere de nosotros. El pecado pues daña la comunión entre los seres humanos y Dios, y el pecado mortal nos lleva, como mencionabas vos, a la muerte. Entonces, sí, realmente esta pintura refleja eso, cómo el pecado nos lleva a la muerte. Ok, tenemos estas dos. En un lado pues tenemos la masacre de inocentes y en el otro lado pues tenemos lo que es el nacimiento de Jesús. La Navidad, ¿no? ¿Cómo comunican ambos la verdad de que la vida humana es buena? Pues uno pues representa muerte y otro representa vida. Ajá, pero en uno vemos cómo se celebra el hecho vida, de la llegada de un una nueva vida, y en otro cómo duele la pérdida de una vida. O sea, y en ambos, ya sea a través de la llegada de una nueva vida o la pérdida de vida, vemos que la vida humana es buena. Es preciosa. Es un don de Dios. Es valiosa. Es valiosa. Ahora cambiemos el orden de las obras. En primer lugar, pues vemos la muerte. ¿Sí? Luego vemos la vida. La vida. Entonces la vida a través de Jesucristo, porque Cristo vino para darnos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Entonces estábamos muertos por el pecado, pero Dios nos dio la vida a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, que es el Cordero que vino a quitar los pecados del mundo. El maravilloso regalo del nacimiento de Jesús en Navidad es esa esperanza de vida que Él nos trajo. Okay. Pues una obra bien expresiva, ambas. El Papa San Juan Pablo II nos menciona: los mandamientos que Jesús nos recuerda están destinados a salvaguardar el bien de la persona, la imagen de Dios, protegiendo sus bienes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Son reglas morales formuladas en términos de prohibiciones. Estos preceptos negativos expresan con especial fuerza la necesidad siempre urgente de proteger la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y el buen nombre de las personas. Si nosotros analizamos las palabras del Papa, no tenemos más que decir, más que recalcar esto, que esto anterior, esos mandamientos expresados en forma negativa son contundentes. No matarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Nos expresan esa necesidad fuerte de que nosotros debemos hacerlo, y como dice aquí, de proteger la vida a través de no matar, de la comunión de las personas en el matrimonio a través de no cometer adulterio, el no desear la mujer o el esposo o la esposa de tu prójimo, el de no codiciar los bienes ajenos, respetando la propiedad privada, y el no dar falso testimonio ni mentir a través de la veracidad. Y miren acá, lo recalco otra vez, respetar el buen nombre de las personas. Bueno, llegamos al punto de recordatorios y anuncios. Tenemos anuncios importantes. Así es. Pues ya una vez terminado lo que es el tema, pues vamos a pasar lo que son los anuncios. Pues tenemos buenas noticias para ustedes. Finalmente creo que vamos a poder tener una reunión para el mes de marzo. Aún no tenemos la fecha exacta, pero sí sabemos que va a ser este mes de marzo. La directora, la Madre Consecrata, ¿verdad?, que es la directora del Catecismo, pues va a estar publicando la fecha a través de los anuncios en las misas. Y el boletín de la parroquia. Así que por favor,
estén pendientes tanto de escuchar en la misa como de llevarse el boletín a sus casas y buscar ahí el anuncio de cuándo va a ser nuestra próxima reunión. Va a ser algo nuevo para todos, pero estamos muy emocionados porque realmente vamos por buen camino. Significa que vamos a poder ver, vamos a poder experimentar, vamos a poder platicar, vamos a poder conocer de primera mano los materiales, porque sé que todavía hay algunas dudas, ¿verdad? Sabemos que esto es algo nuevo y pues todos los cambios pues al principio cuestan. Cuesta. Podemos sentirnos desanimados, tal vez, confundidos. Confundidos, desorientados, pero creo yo que al momento de tener ya una reunión y estar nosotros reunidos con ustedes, pues vamos a poder despejar muchas dudas que muchos pueden tener. Como les decía, es un gran cambio en la forma en cómo se recibe la catequesis, pero igual los animamos para que asuman el reto nuevamente, ¿no? Es algo que va a ayudar a fortalecer la comunión dentro de la familia. Y pues, como decía Zoila, estamos muy emocionados de finalmente podernos reunir con todos ustedes. Pues no, estar pendientes a ese aviso, por favor. No sabemos la fecha, pero sí tenemos la convicción de que en marzo nos vamos a mirar, nos vamos a reunir. Pedirles también de que exploren los libros. Los libros que ustedes tienen que tener son estos dos. Perdón. La guía para padres, que es donde ustedes, padres, leen los ensayos y hablan un poco de las lecciones. Y está también lo que es la guía de actividades, que esta es para que trabajen con sus hijos. Esta está tanto en inglés como en español. Esta está bilingüe y esta solamente está en español. Aquí también van a encontrar lo que es la hoja para que la peguen en su refrigerador, en donde les da el resumen de lo que se va a estudiar cada mes. Y está también las conversaciones en el coche, que estas páginas ustedes las pueden recortar y las pueden usar de la forma que ustedes más convengan. Igual esta la pueden poner en el refrigerador, porque si no salen mucho en coche, pues pueden aprovechar a platicar en casa cuando están comiendo o cuando comparten en algún momento. Entonces háganlo. Recuerden también que no deben hacer todas las actividades que el libro propone. No es mandatorio que hagan todas las actividades. Recuerden que ustedes deciden como los que mejor conocen a sus hijos. Ustedes son los que deciden cuáles actividades son las que pueden funcionar y cuáles no. No están obligados a hacerlas todas, pero sí, obviamente, hacer algunas de ellas. Y es importante, padres, recordarles que este nuevo proyecto de catequesis lo que quiere es que como padres nosotros fortalezcamos nuestros conocimientos, nuestra formación, nuestra fe, y a través del ejemplo y a través de nuestro testimonio ayudemos a nuestros hijos. O sea, preocupémonos por entender el tema nosotros para luego explicarlo de la mejor manera a nuestros hijos, pero no nos sintamos abrumados, siéntanse en confianza de decir, esta es la mejor forma en que nosotros trabajamos, tomen como guía el video, háganlo a su manera, pero no dejen de hacerlo, hagan un intento, ¿verdad? Entonces, eso, estamos contentos de que nos vamos a ver y que nos vamos a conocer pronto. Ya para finalizar, pues, lo que decía San Vicente de Paúl, debemos amar a nuestro prójimo como hecho a imagen de Dios y como objeto de su amor. Bueno, vamos a hacer la oración. Vamos a hacer nuestra oración para despedirnos. Y recordar, hermanos, que estamos llamados con los 10 mandamientos a amar a nuestro prójimo y también amar a Dios. Somos llamados a reconocer la dignidad de las personas humanas porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Ante sus ojos, todos somos iguales y todos somos amados. Así que estamos llamados a eso. Decimos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por nuestro tiempo juntos. Oramos por los que están con nosotros y los que no han podido estar. A través de los 10 mandamientos, Señor, nos enseñas lo que es necesario para amar a nuestro prójimo. Gracias por mostrarnos el camino a la santidad.
No siempre es fácil amar a los que están más cerca e incluso a aquellos que nunca hemos conocido. Te pedimos ojos para ver a todas las personas como tú las ves. Oramos para que nos des un corazón como el tuyo, para que podamos amar a todas las personas como tú lo haces. Te rogamos que evites que rompamos egoístamente cualquiera de los mandamientos que nos llaman a tratar a nuestro prójimo como quisiéramos que nos traten. Que todos tus hijos en el mundo, Señor, defiendan la dignidad de la persona humana y que todos recibamos el regalo de la paz que solo puede venir de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues eso sería todo por esta ocasión. Pues esperamos vernos pronto y poder compartir ya en persona el próximo mes. Recuerden estar pendientes de los avisos y al boletín, de la parroquia. Pues padres, nos vemos en un futuro, si Dios así lo permite. Que tengan un bonito mes del amor y de la amistad y pues un buen inicio de cuaresma. Un buen inicio de cuaresma.